Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Recuerden, este es el último material antes de salir a vacaciones. Entonces es necesario recordar que lo que veamos en esta presentación va a ir anotado en su cuaderno como si fueran notas, ¿verdad? Vamos a echarle muchas ganas. Vamos a recordar que vimos la clase pasada. En la última clase, la última presentación, nosotros lo que analizamos fueron las características de la onda, de una onda mecánica. Todas esas características que están ahí, pues nosotros ya las analizamos, ¿verdad? Bueno, es momento de ver qué sucede. Hay algunos conceptos importantes que surgen a partir de estas características, ¿verdad? Como por ejemplo la frecuencia. La frecuencia se considera como el número de ciclos completos en la unidad de tiempo y su unidad de medida son los hertz. ¿Sí? La frecuencia se puede calcular como 1/t, donde t es periodo, ¿verdad? Las unidades de frecuencia, como mencionamos, son los hertz, ¿verdad? ¿Qué son los hertz? Pues se definen como 1/segundo. Otra de las características importantes pues es el periodo, que se define como el tiempo que tarda una partícula en pasar por la misma posición. Pues sus unidades son las de tiempo, como su definición lo dice, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, en esta curvita una partícula pasa por este punto, inicia este ciclo y después vuelve a subir hasta acá. Este punto y este son los que coinciden, entonces a eso le llamamos periodo, ¿verdad? Y la frecuencia es 1/periodo. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que se calcula la velocidad de una onda. La velocidad de una onda la podemos expresar en términos de la frecuencia, ¿verdad? Que acabamos de analizar de la siguiente forma. Velocidad es igual a frecuencia por longitud de onda, ¿sale? Pero hay otra forma de poder calcular la velocidad de onda. En este caso nosotros tenemos que considerar la elasticidad del medio, es decir, ¿qué pasaría si nosotros vamos a calcular la velocidad de una onda producida por nosotros, como por ejemplo por una cuerda, ¿verdad? Para eso necesitamos también, nos menciona que la elasticidad del medio y la inercia de las partículas son consecuencia de la fuerza aplicada para producir movimiento ondulatorio, así como la densidad del medio. A la densidad del medio en una cuerda se le conoce como densidad lineal. Nosotros la densidad lineal la vamos a denotar por una letra del alfabeto griego llamada mu, y la densidad lineal es masa sobre longitud, ¿sale? Ahora, a partir del concepto de densidad lineal, nosotros podemos determinar la velocidad de una onda a través de una cuerda usando la siguiente fórmula, la siguiente expresión. Velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de fuerza sobre densidad lineal, ¿sí? Ojo, si yo descompongo a la densidad lineal con masa sobre longitud aquí, uso la ley de la herradura y nos quedaría que la formulita es fuerza por longitud sobre masa, la raíz de la fuerza por longitud sobre masa. Sí, la fórmula anterior de velocidad es igual a la frecuencia por longitud de onda y esta de velocidad es igual a la raíz de fuerza por longitud sobre masa son las más utilizadas para calcular la velocidad de una onda. ¿Sí? ¿En qué unidades va a quedar la velocidad de una onda? Pues obviamente en metros sobre segundo. Vamos a hacer algunos ejercicios muestra para que vean cómo se aplican esas ecuaciones. El primer ejercicio dice lo siguiente: la longitud de una cuerda es de 20 metros y su masa es de 3 gramos. Calcula la velocidad de onda a través de la cuerda si se encuentra bajo una fuerza de tensión de 2 newtons. Bueno, compañeros, importante recordar, nos están dando que la longitud de la cuerda es de 20 metros, la masa es de 3 gramos y nos dan una fuerza de tensión de 2 newtons. Es importante recordar que las unidades que vamos a tratar de mantener son las unidades de metros y las unidades de kilogramos. Entonces, 3 gramos, ¿cuántos kilos son? Pues dividimos 3 entre 1000, nos queda 0.003 kilogramos, ¿sale? Bueno, a partir de los datos obtenidos en nuestro ejercicio, vamos a utilizar la ecuación número 2, ¿verdad? Esa que nos dice que la velocidad es igual a la raíz de fuerza por longitud sobre masa.
¿verdad? Esta ecuación. Vamos a sustituir los valores nosotros. Nos va a quedar que es la velocidad es igual a la raíz de 2 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado por 20 metros. Si se fijan ahí, me conviene descomponer los newtons en su equivalencia, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué. Y eso lo vamos a dividir entre 0.03 kilogramos. Bueno, fíjense bien, si yo aquí en esta parte multiplico las unidades, me quedaría kilogramo metro por metro, quedaría kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y eso lo voy a dividir entre kilogramos. El producto de 2 por 20 nos da 40 y nos quedaría 40 kilogramos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado entre 0.03 kilogramos. Ahora, para obtener las unidades aquí en esta parte, nosotros vamos a usar la ley de la herradura. ¿Cómo? Pues colocando aquí un 1 por debajo, ¿verdad? Usamos la ley de la herradura. Kilogramo metro cuadrado por 1 es kilogramo metro cuadrado. Kilogramo por segundo al cuadrado va a quedar kilogramo segundo cuadrado. Kilogramos se cancelan y las unidades que nos quedan son metros cuadrados arriba, segundos cuadrados abajo. ¿Sale? Entonces yo hago esa división. 40 entre 0.003 nos va a dar 13.333.33 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Recuerden, ya hice yo esta división. Ahora lo que me hace falta es sacar esta raíz cuadrada. ¿Sale? Al sacar raíz, las unidades también pierden el cuadradito. Entonces, de esa forma nos va a quedar que la raíz es 115.47 metros sobre segundo. Esa va a ser la velocidad de la onda. El siguiente ejercicio a analizar nos dice: un alambre de metal de 500 gramos está bajo una tensión de 80 newtons cuando se genera una onda con velocidad de 8.94 metros sobre segundo. ¿Cuál será la longitud del alambre? Bueno, en este caso nos dan de datos una masa de 500 gramos. Recuerden, hay que convertirla a kilos. 500 gramos son 0.5 kilogramos. La fuerza de tensión es de 80 newtons, que recuerden, más adelantito la vamos a convertir a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Nos da una velocidad de 8.94 metros sobre segundo. La formulita que vamos a utilizar es exactamente la de hace rato. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de fuerza por longitud sobre masa, ¿verdad? De ahí vamos a tener que despejar la longitud. Bueno, no hay mayor problema. Recuerden, lo primerito que tenemos que hacer es quitar la raíz cuadrada, porque la raíz cuadrada tiene encerrada la fuerza, la longitud y la masa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es botar esa raíz cuadrada al otro lado. Esa raíz, ¿cómo pasa al otro lado? Pues pasaría como un cuadrado. Entonces, fíjense bien, nos quedaría fuerza por longitud sobre masa es igual a velocidad al cuadrado. Ahora la masa divide a la fuerza por longitud. Bueno, la paso al otro lado, va a pasar multiplicando. Entonces cada fuerza por longitud es igual a masa por velocidad al cuadrado. Por último, como nosotros queremos calcular la longitud, pues la fuerza que la multiplica va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces nos va a quedar que la longitud es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre fuerza. Vamos a sustituir los valores. Nos queda que la longitud es 0.5 kilogramos multiplicado por 8.94 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso dividido entre 80 newtons. Ahí es bien importante, compañeros, que antes de hacer las operaciones elevemos al cuadrado esta parte. ¿Sale? Entonces elevamos al cuadrado. Nos va a quedar que va a ser 0.5 kilogramos multiplicado por 79.92 metros sobre segundo al cuadrado. Eso lo vamos a dividir entre 80 newtons, ¿verdad? Fíjense bien, si yo multiplico kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, yo puedo agrupar de esta forma. Puedo agrupar como kilogramo metro sobre segundo al cuadrado por metro. Sí, descompuse el metro cuadrado en dos partes. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es un newton. Entonces me quedaría newton por metro. Bueno, ¿por qué es importante agruparlo de esa forma? Porque fíjense bien, al hacer la multiplicación entre 0.5 por 79.92, tengo como resultado 39.96 newton por metro entre 80 newtons. Entonces newton arriba y newton abajo se cancela. ¿La longitud se mide en metros? Sí, así es. Entonces hago la división
y al hacer la división me queda 0.49 metros. Bueno, el siguiente ejercicio dice: experimentalmente se ha encontrado que la longitud de onda de un sonido en cierto material es de 18 centímetros. La frecuencia de esta es de 1900 Hz. ¿Cuál es la velocidad de la onda sonora? Bueno, para este ejercicio los datos que nos dan pues son los siguientes. La longitud de onda, que son 18 centímetros, recuerden, es conveniente convertirla a metros de preferencia. Entonces 18 centímetros es igual a 0.18 metros. Y tenemos la frecuencia, nos dan 1900 Hz. Va a ser conveniente, compañeros, expresar 1900 Hz como 1 sobre segundo. ¿Sale? La formulita que vamos a usar obviamente pues es la tercera, ¿verdad? La de velocidad es igual a la frecuencia por longitud de onda. Bueno, vamos a sustituir los valores. Nos va a quedar que la velocidad es 1901 sobre segundo por 0.18. Hacemos la multiplicación. Nos va a quedar 342. Metro arriba por 1 es metro. Entonces nos va a quedar metro sobre segundo, que son unidades de velocidad. Por último, el último problemita de este tema dice: una cuerda horizontal tiene 5 metros de longitud y una masa de 145 gramos. ¿Cuál es la tensión en la cuerda si la longitud de onda producida es de 60 centímetros cuando su frecuencia es de 120 Hz? ¿De qué magnitud debe ser la masa que cuelga en uno de sus extremos para darle esa tensión? Recuerden, tensión y fuerza son lo mismo. Antes de comenzar a resolverlo, recuerden, de este tema va a surgir la evidencia de aprendizaje número 4, que es la evidencia de velocidad de ondas mecánicas. Esa evidencia va a ser enviada con su jefe de grupo. Bueno, ¿qué datos me está dando el problema? Nos está dando la longitud de la cuerda, que son 5 metros, la masa, que son 145 gramos. Recuerden, es conveniente convertirla a kilogramos. Un kilo tiene 1000 gramos. Entonces, si divido 145 entre 1000, nos va a quedar 0.145 kilogramos. Nos piden calcular la fuerza, ¿verdad? Nos dan la longitud de onda, que son 60 centímetros, una frecuencia, que son 120 Hz, y la masa. Fíjense bien las ecuaciones, nos piden calcular fuerza. Tenemos la longitud y la masa aquí en los datos, ¿verdad? Pero nos hace falta calcular la velocidad. Pues se fijan en la fórmula 3, para calcular la velocidad de la onda necesito la frecuencia y la longitud de onda, que acá las tengo. Entonces, lo primerito que vamos a hacer, y que también que es bien importante, ¿verdad? Sería calcular primeramente la velocidad de la onda, con la formulita número 3. Bueno, vamos a ver. Analizando los datos nos damos cuenta de que primero debemos de calcular la velocidad de onda, la cual únicamente es posible calcularse pues con la ecuación número 3. Sustituimos los valores, recuerden, Hertz lo expreso como 1 entre segundo, nos va a quedar 120 por 0.6, nos queda 72 metros sobre segundo. De esa forma nosotros ya calculamos la velocidad de la onda. Ahora pues vamos a calcular la fuerza, ¿verdad? La fuerza que se aplicó para obtener esa velocidad. Ya tenemos nosotros la longitud, tenemos la masa. Bueno, en este caso vamos a tener que despejar la fuerza. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues lo mismo del problema anterior. Lo primero que hay que quitar es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada encierra todo. Entonces la raíz pasa al otro lado como un cuadrado. Nos va a quedar fuerza por longitud sobre masa es igual a velocidad al cuadrado. Después de eso, pues la masa nos estorba todo. La masa nos está estorbando todo. Entonces esto que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. Nos queda fuerza por longitud es igual a masa por velocidad al cuadrado. Por último, como nosotros queremos la pura fuerza, la longitud pasa al otro lado dividiendo. Entonces nos queda que fuerza es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre longitud. Al sustituir valores, pues nos va a quedar que la fuerza es 0.145 kilogramos multiplicado por la velocidad que acabamos de calcular, que son 72 metros sobre segundo al cuadrado, entre 5 metros. Recuerden, en esta parte, primero hay que elevar al cuadrado esta cantidad. Entonces sería 0.145 kilogramos por 5.184 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Acuérdense, las unidades también se le dan al cuadrado. Y eso lo vamos a dividir entre 5 metros. Aquí es importante
ordenar las unidades de la misma manera que en el problema anterior. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es newton y va a sobrar un metro, que sería newton por metro. De tal forma que newton por metro con metro arriba y abajo se cancelan, ¿verdad? Entonces al hacer el producto nos va a quedar 751.68 entre 5. Nosotros hacemos esa división, nos queda 150.33 newtons. Esa es la fuerza o tensión que se aplicó en la cuerda del ejercicio. Bueno, para calcular la masa, pues vamos a utilizar la misma ecuación, ¿verdad? La misma ecuación. El despeje es muy similar. Bueno, en este caso, pues vamos a usar el caso del maestro, ¿verdad? Como la masa está dividiendo, pues se va a intercambiar por lo del otro lado. De tal forma que la masa se va a ir al lugar de la v cuadrada y la v cuadrada al lugar de la masa. De tal forma que el despeje queda de esa forma. Bueno, ustedes lo único que van a hacer es pues hacer los cálculos y listo. Bueno, compañeros, eso sería todo en cuanto a temas selectos de física antes de salir a vacaciones. Esta evidencia de aprendizaje pues me la van a subir a más tardar el día martes. ¿Sale? El martes 7 de abril. ¿Sale? La evidencia número 4 la suben el martes 7 de abril a más tardar. ¿Sale? Bueno, pues ahí estamos en contacto, cuídense y pues trabajen, cumplan por favor con las fechas, porque de no entregarlo en la fecha acordada, pues no se les va a tomar en cuenta. Muchas gracias, hasta luego.